con Winston Marte. Él es titular de Asuntos Agropecuarios del Partido de la Liberación Dominicana, y eso es a propósito de un tema que desde la semana antepasada... Doctora en Economía Agrícola. ¿Sí? No, o sea, como aporte a tu presentación. Así es. Bueno, vamos a conversar con Winston Marte a propósito del tema del TRIPS, que es esa nueva plaga que no era tan conocida aquí en el país, ¿no? Yo digo que casi desconocida, que es una especie de arañita que ataca sobre todo los granos, que sabemos y conversamos en algún momento con el ministro de Agricultura, que hay mucha preocupación desde los sectores productivos que hablan en términos porcentuales de los daños, disienten del ministro. En fin, Winston, bienvenido. Dime, ¿qué tan dañino y hasta este punto, cuánto daño ha provocado los mentados TRIPS en San Juan? Muy buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad de compartir algunas informaciones aquí en El Sol de la Tarde, un programa toque de queda en la República Dominicana, y alegre de estar con cada uno de ustedes acá. Bien, lo primero que quiero decirles es que el TRIPS es una de las plagas más dañinas del mundo. Hay plagas y hay plagas que tienen gran capacidad de hacer daño, y el TRIPS es una de ellas. Este TRIPS es nuevo en la República Dominicana, y nosotros, según las investigaciones que hemos estado haciendo, las indagaciones, estimamos que posiblemente alrededor de 2022 llegar aquí al país, y es una plaga que, como toda la mayoría de los TRIPS, ataca los botones florales. ¿Cómo? ¿Qué significa los botones florales? Donde las plantas tienen su aparato reproductivo, donde se da la fecundación para que puedan nacer los frutos. En este caso estamos hablando del TRIPS oriental de las flores del frijol. Es decir, que es un TRIPS, una plaga que prefiere alojarse, atacar, afectar a las habichuelas y a los frijoles en sentido general. A las flores, ¿no? De los cultivos. A las flores de los cultivos. Una vez ataca las flores, pues impide de que se desarrollen los frutos. Y entonces, si no hay fruto, pues la pérdida es segura. Los productores de San Juan, y las confirmaciones que nosotros hemos podido hacer con visitas que hemos hecho al terreno, indican que hay pérdida por más del 70%. 70%. Ahora, en vez de estar recolectando algunas de las fincas, lo que están es arándola. O sea, ya se perdió. Arándola? A ver si salen de eso. Echándole lo que queda del cultivo a los animales, porque saben que no van a tener cosecha. Porque eso no se puede revertir. Una vez los TRIPS te caen en las flores y ahí no es una plaga muy agresiva. O sea que ya ese 70% se perdió. Se perdió. Es muy agresiva. Para que tengamos una idea. Wow. Mire, cuando usted ataca el TRIPS, y hay otros TRIPS que atacan en San José de Ocoa, que atacan los pimientos y los tomates y otros cultivos, cuando usted lo ataca con productos químicos, agroquímicos, y están eliminándolo, es decir, cuando usted efectivamente lo está controlando, usted sabe lo que hace el TRIPS, se vuelve hermafrodita y se autofecunda. Anda par carajo. Para seguir perpetuando la especie en el tiempo. O sea, muta. No, por ejemplo, un macho no necesita de una hembra para producir huevos. Ni una hembra de un macho. El mismo pare pone los huevos para seguirse reproduciendo. ¿Y cómo llega eso aquí? Llega a través de los flujos comerciales y flujo de personas. Es decir, en la medida que aumentan las importaciones de mercancías y también el flujo de personas, aumenta el riesgo de entrada de nuevas plagas y enfermedades. ¿Mercancías agrícolas? Especialmente en mercancías agrícolas. Por ejemplo, nosotros tenemos una hipótesis, y es que es posible que haya llegado en algunos contenedores con semillas de otros cultivos que fueron llevados al Valle de San Juan. Doctor. Y precisamente, antes de su pregunta, que no fueron fumigados con el producto que estábamos hablando ahorita. Precisamente para eliminar. Una fumigación preventiva se utiliza. Sí, eso es una fumigación preventiva para eliminar gorgojos. ¿Protocolo de importación estándar? De otras plagas. Una cosa, antes de hacerle la pregunta, nos gustaría para el público, ¿cuáles son sus calidades profesionales para que la gente entienda con quién estamos hablando? Antes de hacerle la siguiente pregunta. Yo soy ingeniero agrónomo,
Tengo maestría y doctorado de la Universidad de Kyushu en Fukuoka, Japón. Profesor de la Escuela de Ingeniería Agronómica de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Excelente. O sea, estamos hablando con un profesional altamente calificado. A raíz de esa información que usted acaba de dar, que se ha desplomado en promedio el 70% y que ya se perdió lo que se perdió, ¿en qué nivel de medida va a afectar la canasta familiar, o sea, sin esa La producción? pérdida. Sí. Mire lo ¿De que cuánto ocurre. será el monto de lo perdido y cómo afectaría la canasta familiar? El valor de la producción de habichuela en el país se estima, según el Banco Central, alrededor de los 3.000 millones de pesos. O sea, es un cultivo importante y es el motor de la economía de la provincia de San Juan. Y la región. Y la región, básicamente, pero en San Juan. En San Juan la gente tiene la habichuela en las venas. Sí. Eso es una tradición. Entonces, el país produce entre 35 y 37% de toda la habichuela que consume. El resto es importada de los Estados Unidos, de Canadá y de otros países. Entonces, ahora lo que ocurre con esto es que vamos a depender más de las importaciones. Y eso afecta a los productores de Directamente, porque ya han perdido una siembra. Yo soy productor, yo produzco arroz en Montecristi y he perdido. Yo sé lo que se siente cuando usted pierde una cosecha. Porque, ¿Tú eres productor? sí, además hay un sentimiento por la producción. Entonces, ¿Usted produce grano? Allá. arroz. Ah, ok. Arroz. Entonces, es una situación realmente grave para los productores de San Juan que son muy vulnerables. Y para los consumidores, yo no voy a hacer una predicción negativa, pero sí le voy a explicar lo que ha pasado con dos productos aquí en la República Dominicana, que es con la carne de cerdo y con la cebolla. ¿Qué ha pasado? Entró la peste porcina africana, Sí. para hacer la historia corta, arruinó la producción de cerdo, pasamos de producir el 70% de toda la carne de cerdo que demandaba el país a solo producir cerca del 20%. Es el dato actual. Es el dato ¿En cuánto actual. le importaba Pero entonces? ahí solamente influyó el tema de la peste porcina, o es el asunto también con el tema de las importaciones, de los cortes No, y de no. la producción local, porque Y no hemos se- escuchado esa queja de los productores porcinos también, de que hay mucha preferencia por los cortes importados, de esos que usted ve congelados en los freezers de los Y antes que me supermercados. responda, ¿no se supone que la ley de tasa cero que había era para poder también importar insumos para ese sector a cero costo? Bueno, antes de responderle esa parte, mire, la producción de cerdo en el país era competitiva, aún estando libre del pago de aranceles de los Estados Unidos. Aquí, desde el 20 no se pagaba aranceles para importar carne de cerdo de los Estados Unidos. Por TLC. Y la producción de cerdo TLC. se mantenía ofertando el 70% del consumo nacional. A raíz de eso, de la enfermedad, que ha sido la principal causa, ahora se invirtió. Y más que invertido, porque importamos más del 70%. Entonces, ¿qué ha ocurrido para los consumidores? No compramos carne de cerdo más barata que antes. Está mucho más cara. Y el otro producto es la cebolla. Ustedes han escuchado todo lo que ha pasado con las importaciones de cebolla. Pasó que la cebolla, que estaba a 40, 45 pesos la libra, hoy día está a 65. Es un incremento de ¿A más qué del se debe 50%, porque estamos dependiendo de productos importados. Y en la medida en que hay problemas en los mercados internacionales, en Holanda, por ejemplo, en Canadá y en otros países donde se produce cebolla, pero especialmente en Holanda, si los precios están altos allá, Sí, claro. no va a Y venir en Pero ¿por qué- Constanza barato. cebolla ¿Por ya. qué estamos importando la cebolla? Esa. Bueno, hay una política que apoya la importación porque el país aumentó significativamente la productividad de cebolla a raíz de que en Vallejuelo, que es la principal zona productora de cebolla, tiene 36.000 tareas con sistema de riego por goteo y eso aumentó significativamente la productividad. Entonces, eso implica planificación para no importar en los momentos de cosecha de la producción nacional y eso se ha irrumpido en los últimos años y por eso tenemos Winter. esa problemática. Mire, desde
El año 97 existe la ley 150-97. ¿Cómo es la ley? ¿Cuál? La ley 150-97 que impuso tasa cero a la importación en el arancel de aduana de todas las materias primas de uso en la agricultura. Es decir, todos los agroquímicos, el maíz y otros productos de alto uso en la producción agropecuaria pagan cero arancel cuando se importan. De manera que eso ya está resuelto desde el año 97. Sí. Bueno, parece que nosotros entonces vamos a tener que enfilar los cañones hacia otros productos en lo que el asunto se refiere. Por ejemplo, el tema del banano, que también somos grandes productores. Sí, mire, en respecto al banano, el banano es el principal cultivo de exportación de la República Dominicana. En el año 2021... Más que el cacao. Más que el cacao, sí. En el año 2021 se exportaron 362 millones de dólares. Lamentablemente ha venido bajando en estos últimos años y los datos del Banco Central confirman que a septiembre del año pasado las exportaciones de banano eran apenas de 180 millones de dólares. ¿Y qué ha pasado entonces? O sea, Miren lo que ha pasado, y esto es una primicia que quiero dar aquí en el Sol de la Tarde. espérate un momentito, por favor. Exclusiva del Sol de la Tarde. ¿Qué ha pasado? Mire, en el año 2021, Pablo Suárez, que es un investigador en el área de banano, y otros investigadores detectaron en plantaciones de banano en Atillo Palma, provincia de Montecristi, y también lo encontraron en la provincia de Valverde, un ácaro que se llama Phyllocottruta musae. Un ácaro es una arañita en miniatura. En este caso mide entre 1 y 5 milímetros. Algo como los tric, pero en el caso de los bananos. Sí, bastante pequeñito. O sea, no se puede ver a simple vista. Hay que usar lupa para 5 poderse ver. milímetros. Sí. Y es una plaga muy agresiva que se coloca en la parte, se dice en el envés de las hojas, pero para las personas que nos escuchan, en la parte de abajo de las hojas, que es muy difícil de controlar y genera grandes colonias, grandes ¿Y poblaciones. eso está me aquí en el refiero. país? Está aquí, está en la provincia de Montecristi, está en la provincia Valverde. ¿Y había estado antes? No, por ¿Primera primera vez? vez se reportó ¿Y en cómo va a ser? 2021. ¿Y en qué rubro? En banano banano. y plátano. ¿Y el Ministerio de Agricultura tiene conocimiento de esa situación? ¿Está trabajando con los productores? ¿Qué Eso no está se pasando? sabía. Porque eso no sale, eso no se sabe. Imagino que tiene que tener conocimiento. Lo que sabemos es que no ha estado trabajando porque la plaga se ha venido exacerbando, ha venido incrementando su población, y por eso vemos hoy día que las exportaciones de banano, tal como repetía, probablemente el año que pasó cierren en cerca de 200 millones de dólares. Eso es una reducción de 162 millones de dólares. ¿Cómo Eso va a no ser? es mucho algo, dinero. eso es algo ¿Cómo va a ser? mayúsculo, Casi señores. la mitad. Sí. ¿Cómo va a ser? Estamos llamado hablando- usted le haría al ministro Limber Estamos Cruz? hablando que este sector ya ha despedido más de 2.500 empleados dominicanos ¿Qué? formales y profesionales. Pero eso no se sabía. Es que la industria bananera está ¿Y por qué eso no se ha colapsando. denunciado? Paréntesis, empleados que son en su mayoría irregulares. No, esos no. inmigrantes. Esos no, los que están Lo que yo expulsados. digo, 2.500 empleados son formales. ¿Cómo? Y en la industria del banano prácticamente no hay empleados informales. No, yo Todo- dije regulares, de son estatus re- migratorio. son regulares, No, el estatus porque migratorio no. No, disculpe. déjeme explicarle, en el sector bananero tienen que Por el tema de la Unión reportarlo Europea. en la TCS, Sí, sí. porque Es si por el tema no de la las Unión reglas Europea. de la Unión Europea Sí. de comercio justo le impide la exportación. Sí, sí. Trabajadores no dominicanos, extranjeros, van más de 7.000 despedidos. Aparte de los dominicanos. Aparte de los o sea, dominicanos. 10.000 en promedio. En promedio. Pero ¿y cómo eso no se sabía, ingeniero? ¿Cómo afecta ese ácaro? O sea, ¿de qué manera es que, ¿Qué es que daño afecta? hace? El ácaro- ¿Cómo es el daño? el ¿Cómo ácaro- se ve? Y si se puede medir en términos porcentuales respecto a toda la producción de esa zona, que es eminentemente productora de banano. Bueno, es importante que sepan que el banano es un cultivo tremendamente importante porque genera ingresos semanales en las comunidades. Entonces, hoy día estas comunidades han visto diezmada su economía porque Y el derrame. no se está exportando. Las exportaciones se han caído y eso significa que los ingresos de los productores y los empleos
y el ciclo positivo de la economía, tal como usted decía, el derrame, se está perdiendo en esa zona. Este ácaro lo que hace es que causa daños en términos de que succiona, se consume la salvia de la planta y provoca un amarillamiento que luego se convierte en una necrosis, es decir, en negro, se va muriendo la parte de la hoja, y usted sabe que las plantas, a través de la fotosíntesis, es que pueden alimentarse para sostenerse y generar los frutos. Finalmente, de mi parte, eso? Con un conjunto de medidas culturales, por ejemplo, evitando de entrar de una plantación a otra, porque se puede llevar en la ropa y uno no se da cuenta. Anda para carajo. Cortando las hojas que uno ve que están afectadas y incinerándolas para tratar de eliminar la plaga. Qué plaga de y diablo también es esa. finalmente con productos O agroquímicos. sea, que Winton, una vez el cae llamado eso ministro, al producto, no hay forma de salvarlo, sino que igual que como pasa con el trip, eso ya es un producto que prácticamente se ha perdido, sobre todo para el tema de la Afecta exportación. significativamente porque no es que afecta, puede afectar directamente el banano y el mismo plátano, pero más que a las frutas, afecta el desarrollo de la planta. Winton. Entonces la planta está débil, produce un fruto débil que no tiene calidad para exportar. Winton, aquí en el Sol de la Tarde dimos como primicia la presencia de la mosca del Mediterráneo. Correcto. Y al otro día vimos que se hizo una reunión urgente en el Palacio y luego el ministro de Agricultura hizo contacto con nosotros y nos dijo que ya la mosca estaba controlada y que todo estaba bajo control. ¿Qué información tienes tú de eso y si es así como el ministro ha dicho? Bueno, es muy aventurero decir que usted tiene una plaga tan terrible como la mosca del Mediterráneo, que no la ha podido erradicar los Estados Unidos de Norteamérica, el país más poderoso del mundo en todos los sentidos. Cuando, para que tengan una idea, el país tenía 10.000 trampas, trampas con ferormonas, que son atrayentes sexuales de los machos de la mosca del Mediterráneo, y a la hora, en diciembre, cuando llegó la mosca del Mediterráneo nuevamente, apenas tenemos 2.000 trampas. Entonces, usted lo primero que tiene que hacer, según el protocolo, no que lo digo yo, hay una norma internacional de medidas fitosanitarias, específicamente la norma 26 de la Convención Internacional de Protección Sanitaria, Fitosanitaria de la FAO, que rige todos los parámetros para el control de esta plaga. Entonces, lo primero que usted tiene que hacer es determinar la dispersión de la plaga. Y para determinarla tiene que tener suficiente trampa distribuida en todo el país, en toda la zona Faltan 8.000 productiva. entonces. Entonces, otra cosa que no se ha dicho es que informaron que fue una mosca, no fue una mosca. Nosotros tenemos información que Al fueron ministro más dijo de que 15. encontraron una Pero en Punta Cana. No, más de 15 que yo comprobé en Pero dos solo trampas. es ahí en el este, o ustedes tienen información de que pudiera Entonces, en el otro ministro lugar miente. estar afectando. Hasta ahora es en el este, porque yo no puedo decir nada. Pero el que ministro no tengamos puede prueba. mentir con algo tan importante Usted sabe para que- la usted producción. sabe No que puede hacerlo. ¿Usted sabe qué Es significa que hayan incorrecto. 15 moscas? Por cada 15 Porque moscas, él dice por una, cada entonces una, no está informado. Usted está más informado que él. por cada no mosca, puede ser. usted, 15 tipos de mosca. no, 15 especímenes. Pues mi casa le dicen machos. habladora eso. Por No, cada esa es la mosca, versión del ministro y esta es la usted versión de él. tiene que pensar, según la experiencia nuestra, que hay 300 más. Entonces, cuando usted multiplica 15 por 300, no es una Finalmente, visita hay- esporádica, hay un problema. Conclusión, es hay un brote. Hay Sí. ocultamiento entonces en la magnitud del problema, según usted, Winston. Sí, claro, sí, claro. Ok. Y yo lo dije, yo lo publiqué en un Twitter, Sí. responsablemente. Diga su cuenta aquí, doctor. W Marte 1. W Martel. ¿Usted sabe por qué yo lo publiqué? Para evitar que pasara lo mismo que pasó con la peste porcina africana. Ustedes recuerdan que cuando llegó por Montecristi, por mi provincia, que nosotros sabíamos que era peste porcina africana, fue el ministro y dijo que era una neumonía. Y en lo que era neumonía y que no era peste porcina africana, pasó más de un mes y la enfermedad se distribuyó en el país entero. Winston, esa es la misma mosquita blanca. No, Que- no. Es una mosca amarillenta, más grande. La mosca blanca es una mosca muy diminuta Ah, ok. y que vuela hasta 5 kilómetros. Winton, finalmente, yo no sé qué pueden ustedes observar, mis compañeros de aquí de panel,
pero ¿cuántas pestes es que vamos a tener o que tenemos en este momento? ¿Y qué es Ya lo que ha van, pasado? van 4 de las 10 de Egipto. Peste porcina africana. Eran Mosca del Eran 7 Mediterráneo. de las 7 de 7. Egipto. Mosca del Mediterráneo. Sí. Trips oriental de las flores de los frijoles. Y el ácaro que acabo de mencionar en las plantaciones de banano. O sea, ¿Y con, qué tre- no- con qué- 3 completamos. ¿Qué nos espera entonces con un panorama así? Bueno, que por supuesto yo supongo que trasciende, o si ha habido negligencia, o qué, ¿no? Que trasciende. ¿Qué nosotros visualizamos entonces como panorama en términos de los sectores productivos y del impacto que se tiene? Mire, afectaciones muy importantes en la producción. Y cada vez que afectamos la producción agropecuaria estamos perdiendo empleos. De la gente que menos empleo puede buscar. Y lo otro es que dependemos más de las importaciones. Y depender más de las importaciones significa que no podemos controlar los precios de los alimentos. Y quiero decirle que desde 2016, Hay que con vivir, un grupo comprar de divisas técnicos, y todas esas cosas. con un grupo de técnicos, nosotros trabajamos en una iniciativa importante que son 2 proyectos de ley. El proyecto de ley de protección fitosanitaria y el proyecto de ley de protección zoosanitaria. Con estos proyectos de ley se reforzaría la vigilancia de plagas y enfermedades a nivel interno, a nivel de los aeropuertos y puntos fronterizos. Y es más, lo que ustedes comentaban ahorita de los problemas del manejo de los plaguicidas, eso estaría resuelto. Y le explico brevemente por qué, si me dan un minuto. En ese proyecto de ley nosotros establecimos un equipo grande de muchos técnicos, de los mejores técnicos del país, que para usted ir a comprar un agroquímico a un lugar de venta de agroquímicos, tendría que ser recetado por un técnico especializado. Con eso nos asegurábamos de que efectivamente se iba a indicar el producto para el problema en cuestión y que se iba a respetar las etiquetas de peligrosidad de los productos. Ese producto que ustedes mencionaron, que causó la muerte lamentablemente, es etiqueta roja. Significa muy tóxico, que causa la muerte a las personas. Luego sigue la etiqueta amarilla, que es moderadamente peligroso. Luego el azul, medianamente peligroso. Y finalmente el verde, que es que hay que tener precaución. Lo otro que establecíamos en ese proyecto de ley es un registro de profesionales para manipular este tipo de productos. Es decir, que no cualquier persona sin el conocimiento debido puede ir a aplicar un producto de esto, ni en los campos y mucho menos en los hogares. Esa línea tuya, la agricultura se ha interesado por asumirla. Nosotros, a través de un grupo de diputados, esa ley se presentó en el 2021 y fue aprobada en la Cámara de Diputados en las 2 lecturas. Sin embargo, en el Senado perimió. Si nosotros hubiésemos tenido esa ley, ese problema de hoy no hubiese pasado.